¿Qué pasó con el cuerpo después de que los romanos lo sacaron de la cruz? Era costumbre que los crucificados se arrojaran a una fosa y se cubrieran con arena. Según J. D. Croissant, el cadáver de Jesús fue devorado por perros, que siempre andaban merodeando por los lugares de ejecución. En ese caso, el sepulcro facilitado por José de Arimatea, y sobre el cual éste colocó una piedra circular para cerrarlo, fue un invento posterior de la Iglesia o los evangelistas para demostrar que Jesús había tenido una tumba decente. Y también es una invención el hecho de que las mujeres encontraron una tumba vacía 3 días más tarde. Pero cuando comenzaron a circular los relatos de la resurrección, hubo necesidad de demostrar que el cuerpo no estaba más en la tumba. Sería extraño que Jesús anduviera dando vueltas entre sus discípulos, con heridas y todo, y al mismo tiempo estuviera pudriéndose en el sepulcro. Bueno, bienvenidos a la tercera emisión del podcast que hemos dado en llamar Conversaciones de Medianoche. Continuamos con la temática religiosa. En este caso tengo entre mis manos un libro cuyo título, que tiene una originalidad bárbara, es Jesús de Nazaret, escrito por el director de cine holandés Paul Verhoeven, editado por Edasa, publicado allá por el 2006. Verhoeven es conocido fundamentalmente por haber sido el director de cine de Robocop, pero hay que tener en cuenta también que estudió 20 años al personaje de Nazaret, de Jesús de Nazaret, con lo cual no es un improvisado en la materia ni mucho menos, y publica un libro, escribe este libro desde un punto de vista ateo y materialista, descartando por supuesto los milagros y ofreciendo a cambio una mirada que tiene más que ver con cómo los textos, como las tradiciones al superponerse, en fin, borran un hecho, lo contaminan, lo modifican, lo hacen cuadrar donde no tendría que cuadrar, etc., ¿no? Es básicamente lo que hace el libro. Es un libro interesante y vamos a comentar algunas cositas que tiene. Vamos a empezar tranquilos y vamos a hacer un pequeño listado de las críticas que según Verhoeven Jesús hace al judaísmo. En primer lugar, Jesús critica el Sabbat. Recordemos que en el Sabbat estaban permitidas una cantidad muy reducida de actividades. Jesús, por el contrario, critica esta norma fuertemente y realiza exorcismos, curaciones, etc. Dice además aquella famosa frase, ¿no?, de que el día de reposo está hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. E incluso, dice Verhoeven, Jesús parece elegir con intención realizar las curaciones en el Sabbat, ¿no? Es decir, da todavía una señal más clara de su crítica. Otra crítica de Jesús al judaísmo en la época era que en ese momento estaban acostumbrados a lavarse muchas veces las manos antes de comer, se comía con la mano, y aparentemente los discípulos de Jesús no lo hacían. Jesús dice entonces que no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre, es decir, las palabras que salen de su boca, es lo que contamina al hombre. Respuesta curiosa. Una tercera crítica es la ya famosa crítica a la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Jesús le opone: yo les digo, amen a sus enemigos, no resistan al mal, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto estaría bueno aclararlo. La ley del talión supone técnicamente una limitación de la venganza. La ley del talión lo que está diciendo es que tenés que devolver proporcionalmente
la ofensa recibida. Es decir, si te vuelan un diente de una piña, tendrías que volar un diente de una piña. En el estado en el que está una persona agraviada, cuando devuelve la agresión, generalmente la devuelve por 10 o por 20. Entonces, si te sacan un diente, le sacas la boca. Por eso digo, la ley del talión es una limitación de la venganza, es cuadrar la venganza dentro de los límites que se supone tiene que tener. En ese sentido es un avance. La doctrina de Jesús es un avance aún mayor, porque ya no es simplemente limitar la venganza, sino que no procurarla, no permitirla. Pero hay que situarse en la época. La ley del talión evidentemente era una superación de lo que había antes, como la esclavitud en su momento fue una superación de lo que había antes, que era que te maten directamente. Entonces, sería bueno entenderlo en su contexto. Jesús excluye, dice el texto, a los ricos del reino de Dios venidero. Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. De otro modo, es imposible. Acerca de los escribas y sacerdotes, Jesús dice aquello de que hacen todo para ser vistos, ¿no? Bueno, hoy seguimos haciendo más o menos lo mismo. Hacemos las cosas para que nos vean. Dicen, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos y aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Cuando se dirige a ellos, Jesús se burla. Son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, es una crítica clara a la hipocresía. En los banquetes, Jesús invitaba a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas. Esto, evidentemente, debía de molestar mucho en la época, y dice, ancianos y sacerdotes se quejan de que él se sienta a la mesa con pecadores. Jesús replica, los publicanos y las rameras entran en el reino de Dios antes que ustedes. Bueno, no me voy a meter en ese asunto porque evidentemente daría para largo. Lo único que voy a decir es que es toda una discusión sobre si Jesús quería crear una religión nueva o simplemente reformar la que ya tenía. Si Jesús era un judío ortodoxo o un judío heterodoxo. ¿Cuál fue su intención inicial? Bueno, no lo sabemos evidentemente, pero hay una gran discusión sobre ello. La segunda cosa que quería mencionar, que me parece obviamente todavía más interesante, es la explicación que da Verhoeven sobre el milagro de los panes y los peces. Es interesante. Verhoeven primero dice que el relato del milagro ya aparece en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Dice, primero que nada, hay que entender que ese relato ya aparece como tal, que el milagro acontecido en el Nuevo Testamento no es otra cosa que una reversión de un suceso ya aparecido en el Tanaj. Dice que en el Nuevo Testamento este milagro se menciona hasta 6 veces, con lo cual algo tuvo que haber. Sí, es una mención, no se menciona 1, 2 veces así de casualidad, se menciona bastante, con lo cual dice Verhoeven, evidentemente algo de eso tuvo que existir porque si no, no se mencionaría tanto.
el texto dice que Jesús se reúne con su grupo y un grupo de 5.000 seguidores a las orillas del mar de Galilea. Verhoeven cree que el número 5.000 es hiperbólico, que es una exageración. Él propone un número más, según él, coherente con la realidad, que serían 500 seguidores, que es bastante. Dice Verhoeven que el discurso que da Jesús conmueve a los seguidores, conmueve a sus discípulos, pero sobre todas las cosas conmueve a los pescadores. Los pescadores lo están escuchando a Jesús a las orillas del mar de Galilea. Agrega Verhoeven que el mar de Galilea tenía 166 kilómetros a la redonda, con lo cual todos los pescadores se conocen. A esto le suma que, por supuesto, 4 de los 12 discípulos de Jesús son pescadores: Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, con lo cual tienen algún tipo de relación de vista, por lo menos de contacto con los pescadores que están escuchando el discurso de Jesús. Entonces, los pescadores que están atentos al discurso se conmueven, tiran las redes, pescan y ofrecen esa pesca a los seguidores de Jesús. Esto, agrega Verhoeven, es un acto revolucionario, teniendo en cuenta que la pesca estaba grabada con impuestos. Entonces, en sintonía y en simpatía con el discurso de este profeta, ofrecen alimentar a sus seguidores. Y además, como digo, esto tiene por detrás un gesto político. Y dice Verhoeven algo muy, muy lindo, que cinematográficamente daría para mucho. Dice: imagínense la escena. Se está llegando a la noche. Aparece una fogata. Todos empiezan a cantar cantos rítmicos. De repente estos pescadores tiran las redes, atrapan todos los peces que puedan, los empiezan a repartir, y en todo ese tumulto, en toda esa música, en toda esa oscuridad iluminada por las fogatas, la gente empieza a comer escuchando, y el discurso de Jesús golpeando las cabezas, el discurso que dice: bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados, y todos comen y demás. Verhoeven dice: eso tiene una potencia, entendida en el contexto, extraordinaria. Entonces, él descarta que, Verhoeven va a descartar los milagros en su libro. Y entonces descarta que eso sea un milagro, evidentemente, que una persona multiplique la comida, y ofrece esta explicación. Bueno, es fantástico como escena. Evidentemente es fantástico como escena. Y finalmente hay una cosita más que quería mencionar sobre el libro, que tiene que ver con lo más controversial que tiene el Nuevo Testamento, que es la resurrección de Jesús. Empecé este audio comentando una de las interpretaciones que se da sobre la desaparición del cuerpo de Jesús. Recordemos que en la época los condenados a ser crucificados, lo que se llamaba muerte agravada, que se daba en muy pocos casos muy particulares, no tenían derecho a una sepultura digna. Eran crucificados desnudos, el dolor era insoportable, pero muy prolongado. Estaban largas horas en ese estado. Y bueno, Jesús ofrece en ese sentido dos
particularidades. La primera es que muere muy rápido, en teoría estará unas, si mal no recuerdo, 6 horas crucificado, nada más, nada menos. Y la otra es que, no teniendo derecho a sepultura, en realidad la tiene porque un seguidor rico, José de Arimatea, le ofrece la suya. Bueno, por supuesto que Verhoeven descree por completo de esto y pone, como dije en el inicio, una de las posibles interpretaciones de por qué no se encontró el cuerpo, que sería pura y sencillamente porque lo arrojaron a los perros lo comieron, no hubo ningún tipo de rastro y luego se tuvo que inventar lo demás. Pero ofrece otra explicación de terruño propio, que es la que dice que María Magdalena fue la que desenterró el cuerpo de Jesús. Dice Verhoeven, no tengo la verdad que muchas pruebas, pero tengo algunos indicios. Según él, María Magdalena sería la culpable de este hecho. Verhoeven ofrece primero una prueba. Dice, según Marcos, María sabía dónde estaba el cuerpo. En el Evangelio de Juan, además, María pregunta, ¿a dónde han llevado a mi Señor? Dice, los ángeles le preguntan por qué llora y ella responde, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Se da vuelta y ve al jardinero del cementerio. También él le pregunta por qué llora y María le contesta, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo puedo llevar. Ahí mismo se da cuenta de que el jardinero es Jesús mismo. Quiere abrazarlo, pero él le dice, no me toques. Lo que interpreta Verhoeven de esto, de esta última frase, es que ese pequeño rumor de que fue María la que se llevó el cuerpo circulaba, se sospechaba, y entonces el evangelista Juan no lo puede descartar del todo, entonces lo modifica, lo tapa un poco y claro, la frase de Jesús, no me toques, daría a entender de manera subterránea que ya lo había hecho, o sea, que ya lo había tocado a Jesús, que ya lo había, se entiende, que ya lo había agarrado el cuerpo y se lo había llevado para algún lado. Verhoeven dice lo siguiente, este relato es una invención, otra vez, un milagro imposible. ¿Está tratando de borrar algo Juan con esa historia? ¿Estaba al tanto de los rumores de que María de Magdala tenía algo que ver con la desaparición del cadáver de Jesús? ¿Intenta ir en contra con su relato milagroso? Coloca en boca de María las siguientes frases. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Díganme dónde lo han puesto y yo me lo puedo llevar. ¿Está tratando de contradecir el rumor de que era justamente María quien lo había sacado para llevárselo y ponerlo en otro lugar? ¿Será que Jesús dice no me toques porque es precisamente lo que María de Magdala ha hecho después de su muerte? ¿Tocarlo? No lo sé, pero es muy interesante. Bueno, evidentemente no tengo la respuesta de qué pasó con el cuerpo de Jesús, nadie lo tiene, nadie sabe, es una cuestión de fe, es una cuestión de dónde cada uno se quiera posicionar respecto a eso. En mi caso particular creo que resucitó, pero esto no es lo que importa, porque acá lo que trato de hacer es hablar de libros que me parecieron interesantes, libros con los cuales puedo concordar algunas cosas, otras no. Eso no tiene
la menor importancia. Como conclusión, lo único que quería decir es que lo único medianamente comprobable y lo único particularmente llamativo, más allá del hecho en sí mismo de la resurrección o no, si quitamos eso, evidentemente lo llamativo fue la actitud del grupo de Jesús unos días después de que éste muriese. No sabemos qué pasó, no sabemos qué vieron, pero, humildemente, es evidente que algo vieron. Y que ese algo que vieron, o que creyeron ver, le generó tal conmoción que estuvieron dispuestos a salir a gritar que Jesús había resucitado. Estuvieron convencidos de lo que decían y pagaron un precio muy caro. Todos, excepto Judas, que ya había muerto antes, y Juan, que murió de viejo, todos sufrieron muertes terribles. Insisto, no tenemos manera de saber qué pasó, pero algo tuvieron que ver, porque hubo un cambio psicológico en ellos trascendental. Evidentemente no creo que hayan sido ellos mismos los que robasen el cuerpo, lo escondiesen y luego de alguna forma milagrosa se convenciesen de que eso fuese un milagro. ¿Sí? Me parece que nadie muere por una mentira, que sabe que es mentira, por un lado. Por el otro, una alucinación colectiva me parece ridículo. Tengo entendido que las alucinaciones suelen darse de manera particular. No puedo creer que la muerte de Jesús haya afectado lo suficiente a Pedro, a Juan, a su madre, a María Magdalena, y que en función de ese dolor lo hayan visto vivo, ya que eso se presente a todos los discípulos, me parece demasiado. Pero bueno, para terminar, para ofrecer una conclusión, voy a leer la conclusión, valga la redundancia, de un libro muy interesante que se llama La Resurrección, de Géza Vermes, que fue un escritor húngaro de origen judío, y que dice así: el relato del sepulcro vacío y las apariciones del Señor perdido iluminaron momentáneamente su honda desesperación con un rayo de esperanza. Pero las dudas persistieron. Sin embargo, bajo la influencia del Espíritu, su confianza renació y los impulsos a reanudar su misión apostólica, cada vez más seguros de que no actuaban solos, sino de que Jesús estaba con ellos. Así pues, cuando volvieron a predicar el Evangelio con autoridad, al igual que el maestro hacedor de milagros hizo en Galilea, cuando se dieron cuenta de que en el nombre de Jesús su carisma volvía a actuar, sus dudas se disiparon en la certidumbre interior de que el Maestro crucificado estaba cerca de ellos como en los viejos tiempos. La convicción de la presencia espiritual de Jesús viviente explica el resurgimiento del movimiento de Jesús después de la crucifixión. Sin embargo, fue la destreza organizativa y doctrinal suprema de Pablo la que permitió que el naciente cristianismo se erigiera en una poderosa religión mundial centrada en la resurrección. La resurrección en los corazones de los hombres puede despertar un sentimiento de empatía, incluso entre los cínicos y escépticos de hoy.
Abracen o no un credo formal, muchos hombres y mujeres del siglo XXI pueden verse conmovidos e inspirados por la presencia fascinante del ejemplo y las enseñanzas del Jesús verdadero, vivo en su mente. Esto es lo último que quería decir. Yo no sé qué vieron. Yo lo único que sé es que creyeron en eso que vieron y que de repente dejaron de ser cobardes, dejaron de esconderse y estuvieron dispuestos, todos, a morir por eso que creyeron ver.